Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más, hoy día sábado, último día que para nosotros compartimos esta lección, último día de la semana. Estamos iniciando el mes de marzo, ya muy próximos a la Cuaresma, entonces hoy nos disponemos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y sobre todo la perseverancia y los deseos de la escucha que debemos tener cada uno de nosotros para acercarnos a la palabra, a orar con la palabra. De eso se trata la lección divina. Vamos a orar con la palabra, a escuchar esa voz de Dios que nos habla al corazón, que nos toca en lo más profundo de nuestro ser, porque Él y nadie más que Él nos conoce muy bien. Y no queda más que disponerse. Entonces, hermanos y hermanas, te invito a tener a la mano tu Biblia, un lápiz, un cuaderno y que apagues todo aquello que te pueda interrumpir, busca un lugar silencioso y disponte. Dispón de los próximos 30, 40 minutos para estar orando con la palabra. Como te digo, no es un estudio bíblico lo que estamos haciendo, sino tratando de escuchar esa voz de Dios, esos consejos que vienen de Dios, las directrices. Dios nos dirige a través de su palabra, pero tenemos que estar prestos a escucharlo. Entonces, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos aquellos que por primera vez están viendo este video, están muy curiosos de conocer o de saber este camino de la lección divina o tal vez perfeccionarlo. Les voy a estar acompañando y al final te voy a regalar un enlace para que hagas el curso completo de Lección Divina que estoy ofreciendo aquí en el canal. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que me digas qué tal te fue tu experiencia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes recordarte que es importantísimo el me gusta que le puedas regalar al video, el dedito arriba, aquí abajo en, en el dedito arriba, ¿verdad? Pincha allí y también compartir el video en tus redes sociales o con las personas que tú crees que pueden estar necesitando esta, de acercarse a la palabra. Bien, no me alargo más, comenzamos orando juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Ese es el Evangelio que hoy la liturgia nos recomienda. Entonces, abre tu Biblia. Vamos a hacer esta primera lectura en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Y dentro de este primer paso de la lección divina, al finalizar la primera lectura que hacemos del texto, nos hacemos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y por supuesto, para precisar el
el entendimiento del texto, debo releerlo 2 y 3 veces y tal vez a la tercera pueda yo expresar con mis propias palabras qué dice el texto. Además de esto, profundizar, de repente identificar cuáles son los personajes, en qué escenario lo están haciendo, en dónde están, mm, el contexto, cuál es la lectura que le precede, cuál es la lectura que le sigue. Entonces vemos más o menos el contexto en que Jesús estaba desarrollando esta escena del Evangelio. Entonces lo voy a ir haciendo contigo para irte facilitando el proceso y vamos aprendiendo. Ten a la mano tu cuaderno. Bien, y en este primer paso entonces vamos a comenzar reconociendo cuáles son los personajes que intervienen en el texto. Y como primer personaje tenemos a Jesús, luego los niños y la gente. Por ningún lado se nos habla de los discípulos, sin embargo, eso está sobreentendido, porque Jesús nunca estaba solo. Jesús siempre estaba acompañado por sus discípulos y cualquier acción que él hacía era dirigida específicamente a enseñarles a ellos lo que, em, lo que era la nueva forma de hacer las cosas según el cristianismo que estaban haciendo. Entonces, dicho esto, vamos a, vamos a entrar un poco más en el texto. Yo por razones de tiempo no voy a releer 2 y 3 veces el texto. Ustedes lo pueden hacer y pueden contar, eh, pueden contar con sus propias palabras qué dice el texto, ¿verdad? Yo les voy a resumir. Fíjense, el Evangelio de anteayer ya traía consejos sobre la relación de los adultos con los pequeños, ¿se acuerdan? Y de los excluidos. El Evangelio metía allí a los niños como parte de los excluidos. Y el Evangelio de ayer traía consejos sobre la relación entre hombre y mujer, marido y esposa. Nos recordamos de esto. Si no lo has visto, te, te invito a que el fin de semana hagas un buen repaso de todos los evangelios que hemos visto en esta semana. Entonces, el evangelio de hoy, en cambio, trae 3 consejos sobre la relación entre madres e hijos. Para los pequeños y excluidos, Jesús pedía la máxima acogida. En la relación entre hombre y mujer pide la máxima igualdad. Ahora con los niños pide la máxima ternura. Entonces, vamos a los versículos 13 al 16. Son 3 versículos, sumamente corto este texto de hoy, así que lo voy a abarcar en una sola pieza. Veamos, el recibir el reino como un niño. Llevaron a Jesús unos niños para que Jesús los tocara. Los discípulos trataban de impedirlo, por lo que impiden. ¿Por qué le impiden esto? ¿Por qué los discípulos no quieren que los niños se le acerquen a Jesús? El texto no lo dice, ¿cierto? Tal vez porque, según las normas rituales de la época, los niños pequeños con sus madres vivían casi constantemente en la impureza legal. Tocarlos significaba contraer impureza, imagínense ustedes. Y así, si los niños tocaban a Jesús, él también quedaría impuro. ¡Wow! Qué pensamiento tan extraño los de estos hermanos de esta época. Pero Jesús no se incomoda con esas normas rituales de la pureza legal. Corrige a los discípulos y acoge a las madres con los niños. Toca a los críos y le da un abrazo diciendo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y cuando Jesús abraza
a los niños y los bendice, pone sobre ellos la mano. ¿Qué significa esta frase? Primero, los niños reciben todo de sus padres. No consiguen merecer lo que reciben, pero viven de un amor gratuito. Segundo, los padres reciben a los niños como un don de Dios y curan de ellos con todo cariño. La preocupación de los padres no es dominar a los niños, sino amarlos y educarlos, para que crezcan y se realicen como personas. Eso es lo correcto, eso es el deber ser. Ahora, un signo del reino es acoger a los pequeños y a los excluidos. Y a eso vino Jesús, a dar signos de que el reino de Dios había llegado y estaba entre ellos. Hay muchos signos de la presencia actuante del reino en la vida y en la actividad de Jesús. Uno de ellos es su manera de acoger a los niños y a los pequeños. Además, entiéndase por pequeños a los pobres, ¿no? A los más insignificantes, ¿sí? Además del episodio del Evangelio de hoy, he aquí una lista de algunos otros momentos de acogida a los pequeños y a los niños. Primero, acoger y no escandalizar. Una de las palabras más duras de Jesús es contra aquellos que causan escándalo a los pequeños, y lo veíamos en esta semana. Esto es que son motivo para el cual los pequeños dejan de creer en Dios. Para ellos, mejor sería tener una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. Nos decía la lectura en estos días, creo que era Marcos 9, versículo 42. Segundo, identificarse con los pequeños. Jesús abraza a los niños y se identifica con ellos. Quien recibe a un niño me recibe a mí, dice Jesús, y todo lo que hagan a uno de estos niños, a mí me lo hacen. Mateo 25:40. Imagínense, todo desprecio, todo maltrato que reciben esos niños, a Jesús se lo están haciendo. Tercero, hacerse como niños. Jesús pide a los discípulos se vuelvan como niños y acepten el reino como niños. Sin esto no es posible entrar en el reino. Él pone a los niños como profesores de los adultos, lo cual no es normal. Acostumbramos a hacer lo contrario. Imagínense los niños como profesores de los adultos. ¿Verdad que suena como un poco insólito, incongruente? Sin embargo, Jesús los pone como ejemplo. Otro aspecto, defender el derecho que los niños tienen de gritar. Al entrar en el templo, Jesús derriba las mesas de los vendedores y son los niños los que más gritan. Hosana al Hijo de David. Criticado por los jefes de los sacerdotes y los escribas, Jesús se defiende y en su defensa hasta invoca las Escrituras. Mateo 21:16. Otro aspecto, agradecer por el reino presente en los pequeños. La alegría de Jesús es grande cuando percibe que los niños, los pequeños, entienden las cosas del reino que él anunciaba a la gente. Fíjense, Mateo 11, 25, 26. Padre, yo te doy gracias. Jesús reconoce que los pequeños entienden mejor que los doctores las cosas del reino. Por eso le agradece al Padre. Otro aspecto y el último, acoger y curar. Son muchos los niños y los jóvenes que Él acoge, cura, resucita. Tenemos el ejemplo de la hija de Jairo que tenía 12 años, la hija de la mujer cananea, el hijo de la viuda de Naím, el niño epiléptico, el hijo del centurión.
el hijo del funcionario público, el niño de los 5 panes y los 2 peces. Como vemos en este ministerio público de Jesús, los niños no faltaban, así que para Jesús eran de gran valor. Sigamos adelante. Y ahora vamos a entrar al siguiente paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Ahora nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Cómo, cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué creo yo que el Señor me está tratando de corregir a través de este texto o enseñar? Entonces te voy a compartir unos aspectos que yo he tomado para la meditación y después que tú tomes nota, recuerda siempre tomar nota con tu cuaderno, tú también puedas tener tus propios puntos de meditación, los anotas también. Es importante que este cuaderno te sirva como un cuaderno espiritual para ir llevando la secuencia de todas las lecciones divinas que tú hagas. ¿Para qué? Para que cuando hagas el propósito, luego lo repases en cierto momento del día o en cierto momento de la semana, los propósitos que has hecho, hagas un examen de conciencia con respecto a ellos, ores pidiéndole al Señor la gracia, etcétera, etcétera. Entonces es importante, hermano, no lo menosprecies ese cuaderno, ¿sí? Entonces comencemos con los detalles de esta meditación. Bien, entonces el primer aspecto que vemos dentro de la meditación que he hecho es sobre esta frase. Trataban de impedírselo. ¿Quién trataba de impedirle a los niños llegar a Jesús? Los discípulos, nos dice el texto, ¿verdad? Jesús sabemos que es la fuente de toda bendición, de eso no cabe duda, una fuente de paz. Y no hay papás y mamás que no quieran lo mejor para sus hijos, pero nos puede pasar que quizás impedimos que nuestros hijos se acerquen a Jesús porque no hacemos oración en casa, hermanos y hermanas, padres y madres, que cuando presentaron a sus hijos el día del bautismo, prometieron delante del sacerdote y más aún delante de Dios, hacer crecer la fe en ese niño. Padrinos, madrinas, también prometieron hacer crecer la fe de ese niño. Entonces, no hay que impedirles llegar a Jesús, hay que ayudarles a llegar a Jesús. ¿Cómo? Haciendo oración en casa, bendiciendo los alimentos antes de comer, llevándolos a misa, no impidiéndoselo, no siendo olvidadizo, no quedándonos flojeando en la casa para que ellos nos vean qué perezosos somos y no acudimos a darle gracias a Dios por lo menos una vez a la semana, que es el día domingo, el día del Señor, el día que hay que agradecer, el día de la gran fiesta de la resurrección. Entonces, si tu hijo y tu hija ve esa actitud en ti, pues la van a copiar y con esa actitud automáticamente les estás impidiendo llegar a Jesús, porque los niños no tienen su propia decisión cuando son pequeños, cuando son mayores de edad es otra cosa, pero mientras son menores de edad, los padres deben velar para que sus hijos lleguen a Jesús y no impedírselos a través de esas actitudes. Entonces, preguntémonos, ¿soy yo el que le impide a mis hijos que se acerquen a Jesús? ¿A mis ahijados que se acerquen a Jesús? Las distracciones, las demasiadas ocupaciones, la pereza, hacen que no los acerquemos a la oración, a la misa de los domingos. ¿Me identifico yo con esto?
¿Qué puedo hacer al respecto? Segundo aspecto, de los que son como ellos, nos dice la lectura. No podemos entrar en el reino de los cielos si no tenemos conciencia de lo que es la inocencia y la pureza que, em, que tiene un niño. Esa es la gran virtud del niño. Y por tanto la palabra nos dice que no entraremos en el reino de los cielos si no nos hacemos como niños. Pero en cuanto a la inocencia, a la pureza, el niño cuando aprende no contradice ni se opone con discursos a quien le enseña, sino que recibe con una sencillez impresionante, tal vez con fe, lo que le enseñan, porque lo cree, lo que le están enseñando. Ellos se quedan con los ojitos así mirándolo a uno, lo que le estamos contando, y ellos lo creen. Por tanto, le estamos alimentando una fe. Eh, Así nosotros deberíamos recibir la palabra de Dios, obedeciendo sencillamente y sin hacer ninguna resistencia ni contradicción. Sencillamente obedecer como un niño, con ese temor de niño, ese temor del que el que nos está enseñando es superior a nosotros, sabe más que nosotros. Pero sin embargo, hermanos y hermanas, hay que reconocer que nos falta mucha sencillez, nos falta pureza, nos falta la humildad de un niño. ¿O acaso tú te sientes autosuficiente, incluso con Dios, tanto así como para no necesitar que te enseñe nada? Un buen punto de meditación, ¿verdad? Luego dice, no entrará en el reino de los cielos. Y Jesús es tajante, no entrará. No dice, puede ser que entre, a lo mejor lo dejo entrar. No, no, es que dice, no entrará. Y es una negativa rotunda. Qué duro es quedarse fuera de un grupo de amigos, por ejemplo, que te excluyan. ¿Qué impotencia se sentirá quedarse fuera de un avión que ha cerrado su puerta y has comprado el boleto, pero te quedaste fuera porque llegaste tarde, porque no atendiste el llamado, te quedaste fuera y ese avión cerró su puerta y ha despegado y te quedaste en la tierra? Qué frustrante sería quedarse fuera de tu casa cuando se te olvidan las llaves. ¿No te ha pasado que cierras la puerta y se te quedaron las llaves adentro? Pero si aplicamos todo esto al cielo, ¿qué sería quedarnos fuera del cielo? ¿Queremos de verdad entrar en el reino de Dios? Entonces, ¿qué esperamos para cambiar, para buscar la santidad, para ser como niños? Hoy Jesús nos los está pidiendo. Está en nosotros escuchar con la sencillez de un niño y creer y aplicar esto a nuestras vidas. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto de todo esto que hemos reflexionado y meditado? Les voy a compartir mi oración, la vamos a hacer comunitaria, luego te invito a que hagas tu oración, la anotes en tu cuaderno y también la compartas, porque es muy bonito poderles leer también sus comentarios y sus oraciones y sus meditaciones y, y todo lo que están compartiendo allí en la casilla de comentarios. Gracias porque estamos logrando hacer comunidad. Gracias porque estamos siendo sencillos como los niños. No importa que no sepas escribir
hermosas palabras. No importa, lo importante es compartir lo que tienes. Ya el Señor hará el resto, hará su obra. Qué hermoso, hermanos. Oremos. Padre bueno, queremos acercarnos a ti en este día. También queremos acercarte a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Que nadie viva alejado de ti, Señor. Ayúdanos a no ser estorbo ni impedimento para que nuestros hijos te conozcan más, te amen más y tú los puedas bendecir. Danos la inocencia, la sencillez, la humildad que hemos perdido por el pecado. Queremos confiar en ti como lo hace un niño con su papá y su mamá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esta oración conmigo, escribe amén en los comentarios. Cuarto paso de la lección divina y ahora llegamos a la contemplación. ¿Y qué es contemplar? Sencillamente quedarse en silencio frente a la presencia de Dios, de ese Dios que nos ha hablado al corazón a través de la palabra. Sí, hermano y hermana, allí en la palabra está presente Dios, nuestro Señor. Y nos preguntamos aquí en este momento, ¿qué me hace sentir y ver este texto? ¿Qué me hace sentir? Me hace sentir que esas palabras de Jesús me mueven el piso de lo que yo estoy haciendo mal. ¿Y qué me hace ver cómo debo reconducir, cómo debo corregir? Entonces, es momento de permanecer en silencio y de meditar unos momentos, dejando que esta palabra nos toque más profundamente, resuene en nuestro corazón y nos dejemos abrazar por ese amor de Dios y por ese perdón también, porque en ese amor de Dios va incluido todo su amor, su perdón. Perdón por lo que hemos hecho mal hasta este momento y lo hemos logrado ver porque Él nos está abriendo los ojos del corazón. Y ese perdón nos va a hacer cambiar de rumbo, hacer las cosas de otra manera. Y de eso se trata la lección divina. Te invito a que nos quedemos unos momentos en silencio. Si quieres, detienes el video y después continuamos. Quinto paso de la lección divina, entonces llegamos al propósito o al compromiso. Este es el último paso de la lección divina que nos debe llevar a comprometernos. Y la pregunta es, ¿con qué me comprometo? Con lo que me está invitando Jesús con este Evangelio. ¿Y a qué nos está invitando? Pues lo hemos meditado, ¿verdad? Desde el punto de vista de mi meditación, me está invitando a revisar cómo yo le estoy impidiendo a un niño llegar a Jesús. Y en mi caso, que no soy madre, pero sí tengo ahijados, me está invitando a revisar cómo yo he ayudado a esos ahijados míos a poder llegar a Dios. Si no se los he impedido por eh, por mi omisión. A veces no decimos las cosas porque pensamos que van a caer mal, pero a veces es necesario darles esos consejos a los niños, aunque no somos los primeros responsables, los padrinos y las madrinas, no somos los primeros responsables, los responsables primero son los padres del niño que se comprometieron allí en ese día del bautismo a no impedirle a ese niño llegar a Jesús, a aumentarle, a hacer crecer esa fe que están recibiendo
en ese momento a través del Espíritu Santo. Recordemos que la fe es un regalo, es una virtud teologal que nos regalan en ese momento, pero que es una fe chiquitica, una fe enanita, que debe hacerse crecer. ¿Y de quién es primero la responsabilidad? De los padres. Luego, los padrinos. Tercero, los catequistas, los sacerdotes, ¿verdad? Todos los cristianos debemos ayudar a llegar a esos niños a Jesús. Entonces, ese es el primer propósito, revisar cómo estoy en eso y si estoy fallando, corregir, pedirle la gracia al Señor para corregir, para dejar las perezas, para dejar a un lado las ocupaciones, por lo menos los días domingo, y llevar a los niños a misa, llevar a los niños al catecismo, hablarles de Jesús antes de que los niños vayan a dormir. Léele un trozo de la Biblia, un trocito. Hay una Biblia que es para niños, ¿saben? Porque yo se lo regalé a mi sobrino. Y todas las noches mi sobrino pedía que le leyeran un trozo, un trocito. Y él la tiene allá de recuerdo y él siempre se recuerda, como yo soy su madrina, él siempre se recuerda de que yo le regalé esa Biblia. Y qué bonito que el papá o la mamá, mientras ese niño aprende a leer, le lea ese trocito de la Biblia antes de acostarse. En cambio de ponerlos a ver los videojuegos, en cambio de ponerlos a ver la tablet o el celular, los videos que los dejan eléctricos, que quién sabe cuántas cosas estarán viendo por ese celular, hablarles de Jesús, acercarlos a Jesús. Qué bonito. Y con esa acción que estás haciendo con ese niño, verás los frutos a futuro. Porque después de que te quejas de que un niño se metió a malandro, de que un niño se torció por el camino, ¿y de quién es la culpa? De quien no ha sembrado en sus corazones a Dios. Entonces, nunca se pierde esa semilla porque Dios la va a hacer crecer y la va a rescatar algún día. Solo haz lo que debas hacer. ¿Y qué nos corresponde hacer? Lo que Jesús nos está pidiendo, acercar los niños a Él. El resto lo hace Jesús. Luego, revisar cómo estoy en la sencillez, en la pureza, en la humildad, porque nos tenemos que igualar a niños para entrar al cielo. Entonces la invitación es revisar esa autosuficiencia que nos aleja de Dios. Y luego, cuidado con ese no entrarás, porque es duro quedarse fuera. Porque el que no se quiere hacer como un niño, pues dice Jesús, no va a entrar en el reino. Entonces, el propósito es cambiar. Cambiar para buscar la santidad, para ser como niños. Y ese es el propósito. Y con eso pienso que tenemos abarcado todo el mensaje de este texto de hoy. Es duro, Jesús siempre nos habla con la verdad, Jesús siempre nos habla claro, porque Jesús quiere que no perdamos la oportunidad de ir al cielo, de salvarnos, que no perdamos, que no nos cierren la puerta del avión para poder despegar con ellos y nos quedemos aquí. Jesús quiere que en todos entremos. Entonces nos habla claro, no para meternos miedo, ojo, sino para que tomemos conciencia. No es por miedo que se va a alcanzar la vida eterna, el cielo, es por tomar conciencia y amor a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Sigamos adelante. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber compartido conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, regalarme un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho y comentar. Esos son pasos importantísimos para que este video pueda tener mucha resonancia
en más personas. A los que por primera vez están por aquí y les ha gustado esta práctica de la lección divina, la has visto útil, te ha servido y quieres profundizar un poco más, te voy a regalar el enlace para que entres y realices el curso completo de lección divina. ¿Dónde lo puedes encontrar? Abajo, debajo del título del video, hay una pestañita, hay una palabrita que dice más. Abres esa pestaña, allí vas a encontrar varios enlaces. Entras en el enlace que dice curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí, cuando le das clic, abren 6 videos. Puedes verlo paso a paso, uno a uno, y tomar nota de toda la parte teórica. Ahí más que todo te explico la parte teórica y las bondades de hacer la lección divina. ¿Para qué hacer una lección divina? ¿Qué gano yo con esto? Allí lo vas a descubrir. En principio, has ganado sentirte bien, escuchar la voluntad de Dios y ver lo que estás haciendo mal para rectificar en la vida, porque errar es de humanos y rectificar es de sabios. Así que ánimo, hermanos. Nos encomendamos a nuestra Madre hoy día sábado, 1 de marzo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las almas. También te seguimos encomendando la salud del Papa Francisco. Intercede por él, Madre, por su pronta recuperación. Amén. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.